Voy a orar en esta mañana para entrar en la palabra de este día, que yo sé que es una palabra que viene de parte de Dios directamente para su vida. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Dame la sabiduría necesaria para compartir esta palabra, pero también sabiduría para que cada uno de mis hermanos pueda recibir la palabra tal cual está escrita, como tú la quieres, Señor, que esté en el corazón de ellos. De esa manera poder vivirla, mostrando el Espíritu de Dios en nuestras vidas, dando el testimonio de que hemos sido cambiados. Para ti sea toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos venido hablando, gracias, y vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. Esta mañana empecé diciendo cómo fue el testimonio, y concluí con eso también. El testimonio de cómo recibí el Espíritu Santo. Yo estoy predicando sobre el Espíritu Santo, pero el viernes 9 de julio, me parece que es ahí, no sé la fecha exacta, 9 de julio, vamos a orar para el recibimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor, el 9 de julio? Primero, porque debe esperar. Segundo, porque el Señor me ha indicado el camino, el proceso. Y lo tercero es que usted tiene que aprender para poder recibir. ¿Por qué? Le cuento mi propia experiencia. Cuando yo ya me convertí a Cristo y ya fui bautizado, el grupo quizás habían unas 20 y pico de personas, no más, en esa iglesia, y el pastor Juan Ángel trajo un predicador que iba a hablarnos del Espíritu Santo, y yo quería eso del Espíritu Santo, me parecía un poco extraño, y había oído hablar en lenguas a mi mamá también, y me había asustado realmente. Un día que mami comenzó a hablar en lenguas, yo me asusté, dije, ¿y esto qué es, verdad? Entonces yo anhelaba esto, y ese día, esa noche, cuando el hombre comenzó a orar, el pastor comenzó a orar por los que estábamos ahí para recibir el Espíritu Santo, yo sentí algo que vino sobre mí, me asustó, y dije, no. Y claro, el Espíritu Santo es un caballero, Él no te va a tocar si tú no quieres. Inmediatamente se fue. Más adelante lo recibiría, y eso al final se lo cuento, cómo fue, ¿verdad? Pero déjeme hablar, yo le había ofrecido hablar sobre los 3 bautismos, 3 testigos. Y vamos a ir a 1 Juan capítulo 5, versículo 7. Yo quiero que usted esté atento. Este es algo ya más profundo. Quizás usted es nuevo, pero yo sé que algo usted va a entender si usted es nuevo, si por primera vez viene a la iglesia. Pero esto es algo profundo realmente. Yo quiero que usted entienda, porque la iglesia de estos tiempos necesita el poder del Espíritu Santo. En 1 Juan capítulo 5, 7, quiero que esto quede claro en su corazón una vez más. 1 Juan capítulo 5, versículo 7. Vamos a estar saltando por algunos versículos de la palabra para que usted pueda entender, ¿verdad? Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuántos son los que dan testimonio? ¿Quiénes son ellos? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo es Jesús, es el Hijo, ¿sí? Y estos 3 son uno. Mire, hay un gran error en la iglesia el día de hoy, tratando de muchas iglesias de decir que el Espíritu Santo fue para otro tiempo, que ya no es ahora, que las lenguas no son para esta época, que fueron para los apóstoles, pero la iglesia continúa, Cristo no ha venido. Sería una locura pensar que solamente la primera iglesia, la iglesia de los hechos, fue la iglesia que tenía poder, porque entonces la iglesia del día de hoy fracasaría. Hoy más que nunca la iglesia necesita el poder de Dios, ¿sí? En Juan, en el capítulo 1, versículo 4, si usted ve ahí, dice, la palabra le dio vida a todo lo creado. ¿Quién es la palabra? El Verbo, Jesús. Diríamos, Jesús dio vida a todo lo creado, y su vida trajo la luz a todo. La vida de Jesús trajo la luz. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran
por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera era solo un testigo. Recuerde, era solo un testigo. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado. ¿Quién creó el mundo? Jesús. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Como puede darse cuenta, el Hijo vino a la tierra, ¿verdad? Y fue anunciado por un profeta llamado Juan. Jesús cumplió su propósito, como le dije la semana pasada. Cada uno ha venido cumpliendo un propósito, el morir y resucitar. Y cuando Él murió, cuando Él resucitó, envió al Espíritu Santo, al Consolador, ¿verdad? Eso le dijo Jesús, ya lo leímos la semana pasada. Es increíble, es interesante, pero al mismo tiempo es triste ver cómo el mundo, cómo la historia se repite. Dice que Jesús vino al mundo y el mundo, digan conmigo, no lo recibió. ¿Ok? Ahora Jesús se va y dice: les voy a enviar al Consolador, y el mundo no lo recibe tampoco. Entonces la discusión entre iglesias es que unos dicen no Espíritu Santo y otros dicen sí Espíritu Santo. Dentro de la misma iglesia católica tienen la misma lucha, ¿sí? Los que dicen no al Espíritu Santo y los que dicen sí al Espíritu Santo. La iglesia evangélica, hay unos que dicen no al Espíritu Santo y hay otros que dicen sí al Espíritu Santo. El problema es entender la función del Espíritu Santo. Muchos creen entenderla, pero no la entienden. Yo quiero que usted entienda esta función del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, y yo creo, mire, yo creo que el que instiga al cristianismo, al cristiano a no creer, se llama Satanás, que trae confusión porque él es el padre de la mentira. Y él viene y te dice: bueno, tú ya recibiste a Cristo, tú ya te bautizaste, ya dale, ya no molestes más, ¿sí? Mire lo que dice aquí, esto es importantísimo, cuando leemos Hechos capítulo 10, versículo 38. ¿Quién es Jesús? Diga conmigo: la tercera persona de la Trinidad. Es Dios, ¿verdad? Ahora mire esto. Como Dios, Hechos 10, 38. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. ¿Quién ungió a Jesús de Nazaret? Papá Dios. ¿Y con qué lo ungió? Esto hay que entenderlo, esto hay que discernirlo, ¿sí? Hay que discernir. Señor, dame sabiduría, dile, para entender esto, ¿sí? Porque Dios unge a Jesús con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice, lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Para qué lo ungió el Padre? Para que haga la obra que tenía que hacer. Hacer el bien, primero, hacer el bien y liberar a los oprimidos del diablo. ¿Qué quiere el diablo el día de hoy de la iglesia? Mantener oprimido al pueblo de Dios, mantener oprimido a los pueblos, diciendo no hay Espíritu Santo. Mientras no hay Espíritu Santo, no hay poder en la iglesia. Imagínense Cristo lo que hizo. Por eso Jesús dijo: ustedes harán cosas mayores. ¿Por qué? Porque serán más los que reciban el mismo poder que Él levantó a Jesucristo de los muertos, que opere en nosotros. Imagínense lo que sería de Cuenca simplemente con esta iglesia llena del poder de Dios. Alguien diga amén, aleluya. Hermano, lo que yo quiero decirte es que el diablo siempre va a engañarnos para que no haya una iglesia con poder. O sea, reúnanse, canten, no hay problema. Traigan lo que quieran traer a la iglesia, no se estarán preocupando. Eso le dice el diablo. Pero el cielo anhela que los hijos de Dios reciban el poder de lo alto. Porque entonces la transformación de las ciudades
será impresionante. Los avivamientos. Pregúntele a Felipe cuando llegue, ¿cómo fue, Felipe, eso de llegar a Samaria? Y le va a contar las experiencias. Un día podremos escuchar, hoy podemos leer la historia, pero un día podremos escuchar de labios de ellos y nos sentaremos a reírnos y a conversar cómo fueron las épocas de ellos, y tú le contarás cómo fue tu época, y tendremos tanto tiempo para disfrutar todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo el día de hoy, porque Él sigue obrando. Amén. Entonces, lo que se quiere, hermanos, es que nosotros avancemos. Así que yo quiero mostrarle una ruta que necesita para obtener todo lo que el cielo nos ofrece. El primero, el bautismo del Espíritu. ¿Cuál es ese, pastor? El día que tú recibiste, ¿cuántos recibieron a Cristo? El día que yo dije, hermanos, o alguien dijo en la iglesia que estabas, dijeron, ¿quieres recibir a Cristo? ¿Le han preguntado eso? ¿Quieres recibir a Cristo? Y hay hermanitos que me traen al hermano, al papá, al cuñado, yo qué sé. Pastor, hágale recibir a Cristo. Yo lo he experimentado toda la vida. Y uno dice, voy a orar por ti. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí, yo quiero recibir a Cristo. ¿Seguro? Sí, yo quiero. Y oras y muchas veces ves lágrimas. He visto tantas lágrimas derramarse por personas que han llegado aquí y han recibido a Cristo. Y en ese momento el Espíritu de Dios entra en el corazón de esa persona y es bautizado, ¿sí? Y siente que algo está saliendo, el pecado, la carga, y algo nuevo está pasando en su interior. ¿Cuántos recibieron eso? Y hay alegría, y por eso hay llanto, porque hay pecado y hay el acusador, y en ese momento pasa de ser una persona que estaba muerto a la vida, y siente una alegría en el corazón, y en ese momento ya es hermano nuestro. Pastor, ¿por qué nos decimos hermanos? Porque lo que vive en ti también vive en mí, porque la sangre de Cristo fluye en ti como fluye en mí, y esa sangre nos hace hermanos del mismísimo Señor Jesucristo. ¿Cuántos son hermanos del Señor Jesús? Entonces usted es mi hermano. No necesitamos llevar el apellido Cornejo o el que usted tenga. Llevamos el apellido de Cristo por todas nuestras venas, y eso nos hace hijos de Dios. Entonces comienza un proceso, y ahí hablé de los carnales, de todo, ya enseñé eso de ahí. Comienza un proceso de crecimiento. Sí, ese es el primer bautismo, y lo menciona 1 Corintios en el capítulo 12, versículo 13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Por eso es que todos somos hermanos en Cristo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Sí, entonces aquí, ¿quién está bautizando? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, en ese momento. ¿Y qué pasa? Usted comienza, sí, a crecer, y de repente se encuentra con un versículo en la palabra que dice que el que creyere, ¿cuántos han creído? Y viene el segundo bautismo, y fuere, será salvo. Entonces usted dice, ay, yo necesito bautizarme. Entonces comienza la pelea en su interior, dice, pero ya mamá me bautizó cuando era chiquito. Pero la Biblia dice que tienes que creer primero, tienes que arrepentirte de tus pecados y luego ser bautizado. Ah, ya entendí. El asunto con el cielo es que el cielo necesita que yo confiese mis pecados, me arrepienta, ¿verdad? Y diga, aquí va a quedar un hombre o una mujer vieja en el agua bautismal, y nace un nuevo hombre, una nueva mujer para Dios. Ese es el segundo bautismo, y todos debemos pasar por ahí. ¿Cuántos ya han pasado por el bautismo en agua? Si no, ya mismo viene. Ya tenemos en unos días más el bautismo aquí en la iglesia, porque viene algo poderoso sobre la iglesia. El 9 de julio yo voy a orar en una noche especial para todos aquellos que anhelen recibir el Espíritu Santo. Sí, y los que ya recibieron van a venir a apoyar, ¿verdad? Vamos a orar, y va a estar acá un pastor que fue uno de los pastores de esta iglesia. Él es un teólogo, y el Espíritu Santo se mueve impresionantemente allí, y él va a venir a estar con nosotros esos días predicándonos, asentando, afirmando lo que yo le he dicho, y esa noche con poder la iglesia se va a llenar de poder. ¿Cuántos dicen amén?
No sé cuántos anhelan el poder del Espíritu Santo, pero yo espero que usted esté ese viernes. No, ay pastor, yo tengo una fiesta. Hermano, cuidado. Lo que estoy ofreciéndole es más grande que cualquier otra cosa. Si usted pudiera entender, hermano, si los profetas del Antiguo Testamento pudieran venir, se llenaría la iglesia de profetas del Antiguo Testamento que quisieran el poder del Espíritu Santo, que es un regalo para estos tiempos. Amén. Amén. Y mire lo que dice la palabra en Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo que en el nombre del Hijo, no dijo que en el nombre del Padre, no dijo que en el nombre del Espíritu Santo. Dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que bautizarlos de esa manera, y de esa manera se bautiza aquí en la iglesia. Y entonces, ese fue el segundo bautismo. En 1 Juan nos habla de un tercer bautismo que la mayoría de gente desconoce o ignora, y ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Sí, y dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Usted ya sabe que el Verbo es Jesucristo. El bautismo en agua es una obra de gracia en y sobre el corazón del hombre, que necesitamos ser bautizados. Pero ahora viene el bautismo en el Espíritu. Yo tengo una pregunta que usted debe contestar, o contestarse a usted mismo. ¿Usted ya ha experimentado los dos bautismos? El de salvación y el de agua. ¿Cuántos han recibido? Cuando recibió el primero, cuando recibió a Cristo. ¿Y el de agua? Ok, pregúntese, porque para recibir el tercero tiene que haber recibido los dos primeros. Y yo le hago una pregunta. ¿Cuántas personas que recibieron a Cristo, que yo vi llorar aquí en el altar, no están ya en la iglesia? ¿Por qué? Si recibieron el Espíritu Santo que los perdonó. Y la prueba fue clara: el quebrantamiento, el llanto, fueron genuinos, ¿sí? Pidieron perdón y luego se bautizaron en agua. ¿Dónde están el día de hoy? Porque sin el poder del Espíritu Santo no puedes permanecer en Cristo. Lo único que te ayuda a permanecer en Cristo es el Espíritu Santo. Él es el que da convicción dentro de ti. Y si nosotros no recibimos ese bautizo, entonces nosotros nos quedamos como, al poco tiempo nos comenzamos a enfriar. El pastor, ya estoy frío. ¿Por qué? Porque no hay una visitación del Espíritu Santo en tu vida. Mire usted, cuando Juan el Bautista nos menciona el tercer bautismo, que no es con agua. Y vamos a ver esto. Mateo capítulo 3, versículo 11. Por favor, acompáñeme. Mateo 3, 11. Quiero que estudie en esta mañana, pero que prepare su corazón para lo que va a venir. Y yo a la verdad les bautizo con agua para arrepentimiento. Yo a la verdad, dice Juan, los bautizo con agua para arrepentimiento. Si tienen el versículo, está arriba. Lea conmigo. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él les bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Es decir, que una vez que usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, el segundo bautismo es el de agua. Y Juan le enseñó, y el Señor le dice a la iglesia: ustedes tienen que bautizar en agua. ¿Está bien? ¿Me entiende hasta ahí? Ahora, Juan el Bautista dice: pero el que viene, que es Jesús, les bautizará con el Espíritu Santo. ¿Quién bautiza al creyente cuando cree por primera vez? El Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando nosotros necesitamos el poder de lo alto, ¿quién nos bautiza en el Espíritu Santo? Jesús. Son funciones diferentes. ¿Se da cuenta? ¿Me está entendiendo, hermanos? Vamos a entrar un poco más para que usted vaya desarrollando todo este proceso en su mente. Sí, por supuesto que todos sabemos
que Juan estaba hablando de Jesús, ¿verdad? Cuando dice viene, voy a leer: yo a la verdad les bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. ¿De quién está hablando? ¿De quién? Dígame con seguridad. De Jesús. De Jesús. Está hablando de Jesús. Dice que no soy digno de quitarle las sandalias a Jesús. Él les bautizará con el Espíritu Santo. ¿Quién nos bautizará con el Espíritu Santo? Jesús. En el inicio, cuando usted recibe, el Espíritu de Dios viene sobre su vida. Pero cuando nosotros ya hemos recibido y hemos sido bautizados en agua, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, necesitamos que Jesús nos bautice en el Espíritu Santo para tomar poder. Amén. Mire, no todos los pasajes de la Biblia de la vida de Jesús se cuentan en los evangelios, porque cada evangelio cuenta, cada escritor del evangelio cuenta cómo le fue a él desde su perspectiva. ¿Sí? Cuando usted lee Mateo, Lucas, Marcos, Juan, se va a dar cuenta que son diferentes. Hay algunos que coinciden con algún evento, pero cada uno cuenta lo que más le impactó. Pero en este caso, los 4 evangelios hablan de lo mismo. Es como para confirmarnos a nosotros la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Y vamos a ver eso. Marcos capítulo 1, versículo 8. Le doy la referencia rápidamente. Yo os bauticé con agua, pero Él les bautizará con el Espíritu Santo. Ahí está, Marcos. Ahora vamos a Lucas 3, 16. Yo les bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él les bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 33. Juan 1, 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Es decir, los 4 evangelios dicen que quien realiza el bautismo en el Espíritu Santo es Jesús. Sí, eso debe quedar claro en nuestro corazón. Dicho en otras palabras, solo Jesús realiza este bautismo. Nos sumerge en el Espíritu Santo. La Escritura nos dice eso claramente en 4 ocasiones, en 4 evangelios separados, que Jesús es el que nos bautiza en el Espíritu Santo. Y para comparar, veamos el bautismo de salvación que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13. Dice: pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿Quién nos ungió a nosotros cuando creímos en el Señor? El Espíritu Santo. ¿Quién nos tocó el día que recibimos a Cristo? El Espíritu Santo. Nosotros necesitamos que nos bautice hoy. ¿Quién? Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Otro bautismo diferente. Algo que la iglesia quizás ha ignorado o ha dicho: no, ya el día que vinimos ya fuimos tocados. Entonces quiere decir que los apóstoles que estuvieron al lado del Maestro y crecieron con el Maestro y fueron bautizados por el Maestro, no tenían la capacidad de salir y predicar la palabra de Dios. ¿Ah? Tenían que esperar. Conocían. El conocimiento envanece, hermana. Y los que conocen se envanecen, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre esas personas envanecidas por el conocimiento, se dan cuenta que son siervos para servir al Maestro en los planes del cielo. Por eso es que hay mucha gente prepotente predicando cosas que no pueden vivir, porque tienen conocimiento. Eso es un espíritu de fariseo. Y el Señor le dice: pero ustedes esperan acá hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Me entiende?
por eso decimos, no impongas manos a la ligera. ¿Qué quiere decir? Que hay alguien con conocimiento que ya recibió de Jesús, que ya se bautizó en el agua, y le decimos, vete Freddy a predicar y ábreme una obra por allá. Y de repente tú dices, pero algo pasa, porque Jesús dijo que nosotros haremos cosas mayores. ¿Por qué no pasa eso? Porque falta el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Es algo que debemos anhelar. Y eso, hermanos, por eso es que hoy entiendo que pastores me decían, es que la señal de que has recibido son nuevas lenguas. Porque ya el Espíritu de Dios te tocó, ya eres un hijo de Dios. Hermanos, para ir al cielo solo necesitas ese primer toque. No necesitas el bautismo en agua, no necesitas el bautismo en el Espíritu Santo. Si alguien recibe a Cristo aquí y se muere, se va para el cielo. Si no, pregúntele a aquel ladrón al lado de Jesús. Hay un arrepentimiento, eres salvo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de ustedes, porque es un don de Dios. Entiéndame lo que estoy hablando. Pero si usted va a vivir sobre la tierra y usted ha entendido el proceso, porque Jesús dice, el que fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, porque estás viviendo. Pero una cosa es ser salvo y otra cosa es ser un instrumento útil en las manos del maestro. Y para ser un instrumento útil en manos del maestro, usted necesita el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están entendiendo, hermanos? Denle un aplauso al Rey en esta mañana, ayúdenme a predicar. Yo quiero que usted entienda que cuando salga de la iglesia, usted esté anhelando el poder del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia y yo le voy a demostrar, para ir terminando, quiero demostrarle lo que le estoy hablando. Felipe, lleno ya del poder del Espíritu Santo, se va para Samaria. Recuerde que le conté esto la semana pasada. Aquí está clarísimo los bautismos, ¿sí? Dice, pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué le creyeron a Felipe? La palabra de Dios que les traía. El nuevo nacimiento, ¿sí? Que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué creyeron? En las buenas noticias y en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Se bautizaban. Es decir, creían primero, creyentes, y luego ¿qué pasaba? Se bautizaban. Pero ahí no termina la historia. Dice, tanto hombres como mujeres, porque en el Señor no hay acepción de personas. Me llama la atención que cuando mi esposa predica, hay hombres que se van. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido que Dios usa hombres y mujeres, y también burros. ¿Cuántos dicen amén? Si no, métase en la palabra. Imagínense si Dios ha usado animales, ¿por qué no le va a usar a uno? Sí, gracias, Señor. Alguien dijo una verdad hablando de una quijada de burro. ¿Se acuerda de la quijada de burro esa que usó? Si Dios usa una quijada de burro para matar a los enemigos de Dios, ¿cómo usará el burro completo, hermano? Y la verdad es que Dios es poderoso, y por eso queda registrado que creían y se bautizaban tanto hombres como mujeres. Además, en Samaria la primera predicadora fue una mujer. Pero no termina ahí la historia. Sigamos leyendo. Y dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. No dice que los hermanos de Samaria. ¿Qué dice? Imagínense, dice, los apóstoles oyeron que Cuenca había recibido la palabra de Dios. Es que, hermanos, no puede Cuenca recibir la palabra de Dios si no hay poder en el que la predica, pues. Y Felipe hacía señales y poderes milagrosos que los brujos seguían atrás, se entregaban a Cristo y decían, este tiene poder. ¿Entiendes? O sea, todo el mundo se convirtió. Hombres buenos, hombres malos, prostitutas, brujos, todo el mundo por el poder de Dios. No habla de un grupo de creyentes, dice, porque Samaria recibió la palabra de Dios. Y entonces todos en Samaria, que no sé cuántos vivirían ahí,
pero todos creyeron, todos, diga conmigo, todos creyeron. No había televisión, no había internet, no había redes sociales, sino que este hombre, predicando la palabra de Dios, había poder sobre él, porque el poder del Espíritu Santo ya había tocado a Felipe. Y entonces la gente, mirando ese poder, decía: yo creo en Jesucristo, yo me quiero bautizar. Y entonces los apóstoles dicen: escucharon que en Samaria todos recibieron a Cristo. Bueno, entonces ahora es tiempo de ir. Y vienen los apóstoles. ¿A qué vienen los apóstoles? ¿Para qué vienen los apóstoles? Si ya se había recibido a Cristo, ya se habían bautizado, ¿para qué vienen los apóstoles? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué le parece? Están muy callados. Ustedes necesitan el fuego del Espíritu Santo. Yo voy a pedir un poquito de espíritu tropical sobre ustedes. Espíritu de las Antillas, por ahí, de las islas del Caribe. Pastor, no saben lo lindo que es predicar ahí. No, yo he predicado, la gente comienza a moverse. Nosotros somos fríos. Pero cuando haya venido el poder del Espíritu Santo de ustedes, aquí no queda un solo frío, todo el mundo va a estar vivo para Cristo. Alguien alabe al Señor, denle un aplauso al Rey de Reyes. Necesitamos, hermanos, el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El versículo 17 dice: entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hay un tiempo para recibir el poder del Espíritu Santo, y el 9 de julio vamos a orar aquí en la noche para que usted reciba el Espíritu Santo una vez que usted haya entendido lo que el cielo quiere hablarle a usted. No es cualquier momento, no es un momento de emoción, es un momento de convicción. Necesito el Espíritu Santo para hacer la obra que Dios me ha llamado a hacer. El Espíritu Santo no es, hermano, para que usted gane dinero ni para que usted baje de peso, sino para que usted cumpla el propósito de Dios aquí en la tierra, en el lugar donde usted ha sido llamado. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes. Eso es lo que la palabra dice, porque este acto libera dentro de nosotros un poder sobrenatural. No es natural, es sobrenatural. No es que usted pone la mano en yo voy a orar por ti, y usted ora y la persona se va igual y usted se va más amargado para el otro lado. Sino que cuando usted pone mano sobre la persona, es liberada. El poder de las tinieblas pierde poder cuando usted está orando por alguien que estaba ahí atrapado por la mentira del diablo. Hay mucha gente en la iglesia, créanme, hermanos, mucha gente en la iglesia el día de hoy que recibió a Cristo, fue bautizado y sigue siendo chismoso. ¿Por qué cree que es eso? Porque no hay poder del Espíritu Santo. Por eso vieron los discípulos que era necesario que ellos llegaran ahí a orar e imponer sus manos para que el Espíritu Santo descendiera sobre este pueblo. Si no, no nos hubiera llegado el Evangelio hasta estos tiempos. Siempre ha habido gente llena del poder del Espíritu Santo que ha mantenido la fe cristiana hasta el día de hoy. Pero hoy es el tiempo de avivamiento. Hoy es el tiempo de avivamiento. Y usted me dice: pastor, ahora que somos, sí, Dios me está hablando que esto es como Gedeón, hermanos. Un puñado de hombres que salen, mujeres asustados que van saliendo de las cuevas porque el COVID los metió ahí adentro. Y el Señor dice: este es el tiempo para predicar con poder la palabra de Dios. Alguien alabe al Señor en esta mañana. Así como esos 120 encerrados ahí esperando el poder de Dios. Quiero decirte algo, la iglesia durante mucho tiempo ha dicho que la gran comisión fueron las últimas palabras del Señor. Eso es lo que hemos creído. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y decimos amén y
Colorado, este cuento se ha acabado. Ahí termina todo. Vamos a predicar y ya no. No. Escúchame una cosa. Estas son las últimas palabras del maestro. Lucas 24:49. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. La falla de la iglesia: mandarles sin poder. La palabra permanecer sencillamente significa esperen. ¿Cree usted que Jesús escogió bien esa palabra para ponerla ahí en sus últimos momentos? Me voy, pero esperen. Nosotros decimos, ya vayan. Jesús dijo, id y predicar, vaya a predicar como sea. Y el diablo me los golpea. ¿Se acuerda de aquellos hombres que salieron en el nombre de Jesús? ¿Y qué le dijeron? A Jesús, ese conocemos. ¿Ustedes quiénes son? Y los mandó desnudos a esos muchachos corriendo asustados. Así hay un montón de cristianos el día de hoy, que el diablo los zarandea. Cuando Pedro le preguntó eso, yo sabía que Jesús sabía que el Espíritu Santo iba a venir sobre Pedro. Sobre ese Pedro miedoso, cuando le dijo, el diablo ha pedido zarandearte. Yo le he pedido al Padre que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a venir sobre ti, Pedro. Y vas a tener tal autoridad que lo vas a poner a correr al diablo y a todos sus demonios. Tranquilo, Pedro. Tú eres miedoso, mañana vas a estar predicando ante miles. No te preocupes, porque el poder de Dios vendrá sobre ti. Me dice un día un pastor, váyase usted y predique en el parque. Yo digo, ¿qué voy a hacer en el parque? La vergüenza que me va a dar, predicando ahí como esos locos que andan parados ahí. No, ¿y sabes por qué? Porque sin el poder del Espíritu Santo no lo puedes hacer. Necesitas el poder del Espíritu Santo para hacer las cosas. Voy terminando con esto. Hebreos 6, 1 al 2. El Señor nos habló de que la iglesia tiene que madurar en la palabra en estos tiempos. Y dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y juicio eterno. ¿Cómo lo tiene? Como algo ligero, como algo que tenías que haber aprendido en el inicio. Ya dejen de seguir enseñándose esas cosas. Dice el escritor de Hebreos, vamos a profundizar en las cosas de Dios. Para profundizar en las cosas de Dios, en lo que es importante, necesitamos el poder de Dios. Termino con esto de aquí. Recuerde que le conté cómo que recibí el Espíritu Santo. Venía un gran predicador, Alberto Motesi, a la ciudad. Las iglesias se habían unido para recibir y fuimos a un pequeño estadio de la ciudad. Y habían pedido, como había peleas entre las iglesias, que cada iglesia pusiera un músico para hacer un grupo musical, no de una iglesia, para que no haya celos. No debería haber celos en las iglesias, pero para que no haya celos, uno de cada... entonces a mí me mandaron, me dijeron, usted toque el bajo. No era mi instrumento, pero dije, bueno, yo voy a tocar el bajo. Así que yo estaba parado con el bajo. El bajo es esa guitarra más pesada que las demás. Un bajo bien pesado, yo lo tenía ahí. Mi hija Verónica tendría 4 años, 5 por ahí. Y nuestra iglesia danzaba. Nuestra iglesia aplaudía. Nuestra iglesia, algunos hablaban en lenguas. Pero hay otras iglesias que no creen en el poder que están engañadas. ¿Sí? Que no creen en el poder, pero la Biblia les ha enseñado lo clara que es para nosotros el día de hoy. Y entonces habían hermanos de todas las denominaciones. Y de repente mi hija, que estaba pequeñita, y yo voy a suponer que este era como el Coliseo, esta parte era vacía, todo era vacía. Más o menos desde la última persona que está allá comenzaba y luego el graderío. Y todo esto era vacío, nosotros estábamos aquí, yo estaba por aquí, estaba yo, en este lado del púlpito, aquí había unas escaleras acá atrás para bajarse, yo estaba aquí tocando el bajo. Y cuando mi hija sale bailando, levantando sus piecitos, ¿no? Pic, 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 una rubiecita, Verónica, que usted la conoce, ya no es chiquita, ya ahora está vieja, viene saltando,
alguien sale de entre las gradas, un pastor, y la agarra, pero con brusquedad, y se la lleva. Hermano, yo dije, yo le doy con el bajo en la cabeza a este hombre. Yo soy celoso y con mis hijos he sido, José, vas a proteger. Pero estoy con la guitarra, estaba terminando, decía, y yo miraba, ¿dónde está Ida? Pero claro, había multitud de gente, estaba enojado. En ese momento, entre pastores vienen y comienza la discusión. Si han de aplaudir o no han de aplaudir. Que se callen los que están gritando, que no griten porque Dios no es sordo, le dice el uno. Un pastor le dice, es que Dios no es sordo, porque tienen que gritar los pentecostales. Y un pentecostal le dice, pero tampoco Dios es nervioso, así que le voy a seguir gritando. Y se iban a pegar entre estos. Y los unos pastores contra los otros, y era un griterío. Y yo enojado, de una vez con el bajo, ya comenzó aquí todo. Hermanos, lo que terminaba, que tenía que ser algo precioso, iba a terminar en un caos evangélico. Imagínense ustedes la prensa al día siguiente. Y en ese momento que yo estoy ahí, viene el Espíritu Santo sobre mi vida. Hermano, yo sentí como que mi boca se hizo como una trompeta. Yo pensé, o sea, lo sentí y comencé a hablar nuevas lenguas. El Señor me dijo ese día, si yo no te bautizo, esto termina terrible. Tú necesitas poder para controlarte. José, necesitamos poder para controlarnos. Porque la carne dice, voy a proteger a mis hijos. Pero el Espíritu Santo te dice, aquí yo soy el importante. Y todo esto que sucede les ayuda bien. Vente para acá, Daniel. Y mire lo que pasó. Que mientras yo recibí el Espíritu Santo ahí con la guitarra, yo sentí, vino una mujer que yo recuerdo, ella fue a vivir en Estados Unidos, que estaba dentro de este grupo y era parte también de la iglesia. Se acercó y comenzó a sobarse, Señor, dame de este espíritu, dame de este espíritu. Y había otro que gritaba, está borracho, bájenlo de ahí, está borracho, ha venido borracho, decían otros por allá. Y otro, hermano, una confusión de lenguas. Pero yo quiero decirle que no por pegarte a una persona llena del Espíritu Santo tú lo vas a recibir. Tú lo vas a recibir cuando haya realmente un deseo real por el Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie en esta mañana.